Uno de los problemas al que todos nos enfrentamos en un examen son los datos puros. Nos preguntan una fecha en que ocurrió un evento importante, un intervalo que necesitan y que es indispensable que nosotros sepamos, o un número en específico. Para ello, la opción de la persona promedio es repetir hasta que se nos quede la respuesta y hasta no olvidarlo. Probablemente lo mejor sea repetirlo la noche anterior hasta que no podamos más, porque entre más cercana sea la fecha del examen, más probabilidad habrá de recordar esa información y en específico ese dato puro. Pero existe una técnica mucho más fácil para recordar estos datos a largo plazo y que es mucho más divertida y sencilla. Esta se llama las asociaciones inverosímiles. De antemano, quiero mencionar que aunque suene muy inteligente todo lo que voy a hablar en este video, no es obra mía, sino es obra de Ramón Campayo, campeón mundial de la memorización, tiene varios libros y exponente en general de todo este estudio del cerebro y de memorización de datos puros. Así que te dejo los libros y los nombres en la descripción y sin nada más que decir, comencemos con el primer punto del video. Los datos puros. Si aún no sabes qué son los datos puros, tranquilo, yo te lo explico. Son los datos que no se pueden inferir por medio de ninguna lógica o ningún conocimiento en general. Por ejemplo, cuando yo te pregunto cuándo fue que se descubrió América, no hay ningún conocimiento general, no hay ningún razonamiento que te lleve a decir que fue en 1492. O si yo te pregunto la capital de algún país, aunque te sepas muchas capitales, la mayoría, si no te la sabes, no la puedes inferir por medio de ese conocimiento general. No hay ninguna regularidad que te lleve de punto A a punto B, que te lleve de pregunta a respuesta, cuando la respuesta es un dato puro, porque no hay ninguna regla, no hay ningún razonamiento deductivo que nosotros podamos realizar para que nos lleve a esa respuesta. Eso es un dato puro. Porque cuando hablamos de la academia, evidentemente en los exámenes necesitamos recordar datos puros, necesitamos recordar números en específicos, intervalos o fechas importantes. Pero en el mundo en general también están presentes. Porque hablemos, por ejemplo, de los números de teléfono. Tú te sabes el de tu padre, el de tu madre, el de algunos familiares o algunas personas que son valiosas para ti. Pero, por ejemplo, ¿qué me dices del número de emergencia, el número del hospital más cercano? Memorizar estos datos, y especialmente cuando hay una gran cantidad de ellos, llega a ser muy complejo si no sabes cómo, porque aparentemente no hay ninguna forma de relacionar los dígitos de un número de teléfono, y así no hay ninguna forma de relacionar una fecha o un acontecimiento en específico. Y es que cuando no encontramos una relación entre un conocimiento nuevo y una lógica que nos permita comprender lo que hay detrás de ese razonamiento, de ese concepto, entonces se nos dificulta el proceso de retención de la información. Por ejemplo, si yo quiero aprender qué le pasa a nuestro cuerpo después de que hacemos 13 horas, 14 horas, 16 horas de ayuno, qué rutas metabólicas, qué procesos metabólicos se emplean, entonces yo lo puedo hacer de dos formas. La primera, que es la más ineficaz y la más usada, que es repitiendo una y otra vez toda la información que estamos para memorizar y consecuentemente lo vamos a hacer, lo vamos a memorizar, pero al cabo de 1 o 2 semanas se nos va a olvidar completamente. O la segunda forma es el simple hecho de aprender y ponerle un poco de lógica, ponerle un poco de razonamiento deductivo a eso que le puede pasar a nuestro cuerpo. Ante la ausencia de carbohidratos, ante la ausencia de azúcares, vamos a empezar a oxidar grasa, vamos a empezar a usar esas reservas, vamos a empezar a hacer lipólisis, betoxidación, a usar los cuerpos cetónicos como fuente de energía, y yo puedo empezar a razonar y empezar a dar con la respuesta. Pero cuando hacemos ese proceso lógico, esa relación intuitiva, entonces va a ser mucho más fácil que a largo plazo, en 2, 3, 4, 5 años, yo recuerde esa respuesta porque la razoné. Caso contrario, que no sucede cuando aprendemos, cuando intentamos memorizar a la fuerza sin crear esa relación y ese razonamiento lógico que hay en un inicio. Y aquí es donde entra en juego las asociaciones inverosímiles. El hecho de poder crear una relación entre palabras para que esas palabras se conviertan en imágenes y para que esas imágenes formen una escena que evidentemente en nuestra cabeza cobra realidad. Y para explicar un poco el fundamento de esta técnica es que las experiencias con emociones fuertes se recuerdan con mucha mayor facilidad. Es por lo mismo que cuando
surge algo, surge algún acontecimiento, algún hito que te genera terror, que te genera miedo, que te genera euforia, felicidad, lo vas a recordar con mucha mayor facilidad y con mucha mayor claridad que lo que comiste ayer, porque te generó una experiencia. Y en las asociaciones inverosímiles, en esta grandiosa técnica, no vamos a crear situaciones de terror, no vamos a crear situaciones de miedo, aunque podríamos, sino que vamos a hacer situaciones imposibles, vamos a hacer situaciones inolvidables, porque si en este momento le salen alas a tu edificio que tienes al lado y se va volando, te aseguro que lo vas a recordar para toda tu vida. Porque es algo imposible, porque probablemente sería algo inolvidable, probablemente sería algo que vuelve a pasar ahora y nunca más en la vida. No se te va a olvidar. En eso se basan las asociaciones inverosímiles. Para que veas un poco el poder de esto, vamos a relacionar las palabras pájaro, escritorio, acuario, perro, relámpago. Y lo primero que haría una persona es repetir estas palabras hasta que se le queden, y evidentemente, como lo hacíamos en el número de teléfono, mañana probablemente las va a recordar, pero después, en una semana, no las va a recordar esa persona que la repite consecuentemente. Lo que yo te quiero invitar es hacer el siguiente ejercicio, que es crear una asociación inverosímil. Imagina que estás en el cuarto aquí y en tu casa nunca pasan pájaros, pero de repente llega un pájaro volando, pasa a tu ventana como si fuera papel y se estrella contra tu puerta. Imagina ese ruido que genera, imagina todo el olor y todo el furor que consecuentemente genera ese choque del pájaro. Pero el pájaro de repente lo miras y tiene dientes de león y viene corriendo hacia tu escritorio y se lo empieza a comer. Empieza a sonar esa madera, empieza a crujir. Imagina ese sonido. Es muy importante que lo visualices. Una vez hecho esto, destruye ese escritorio y tú en el escritorio tenías un acuario con tus peces. Y cuando destruyes ese acuario se cae, se rompe en pedazos, tus peces quedan flotando, tus peces quedan en el piso, y cuando te acercas a uno de ellos para ver cómo está, de repente sufre una metamorfosis y ese pez se convierte en un perro. Ese perro que tú no sabes de dónde ha llegado, que tú estás estupefacto, que tú estás anonadado, llega y sale por el mismo orificio que dejó el pájaro. Pero cuando sale y cuando salta, en el salto, en el momento en que se está escapando ese perro, que antes era un pez, le cae y lo atrapa completamente, lo alcanza un rayo, un relámpago. Es en ese momento donde el perro deja este planeta. Yo me tardé un poco relatándote esta experiencia que tú fácilmente puedes visualizar en 20, 30 o 40 segundos para que tú puedas memorizar mañana y probablemente se te quede en la cabeza las palabras pájaro, escritorio, acuario, perro, relámpago. Te aseguro que en una semana, si tú visualizas esta escena, esta serie de acontecimientos, no vas a tener que repetir las palabras, sino solamente visualizar esa asociación que hicimos. Esta vez yo usé una sola historia para memorizar estas 5 palabras, pero con muchas más palabras. Cuando tienes 20, 30 palabras, entonces puedes simplemente hacer 2 historias para que te sea mucho más fácil recordar y memorizar un gran volumen de palabras que no tienen relación aparente entre sí. Pero lo que te estarás preguntando en este momento es: ¿de qué me sirve esto si la mayoría de datos puros son fechas, temperaturas, intervalos o números? Y mi respuesta es simple: tú no puedes comenzar construyendo la casa por el techo, sino vamos a ir construyendo y comenzamos con las asociaciones inverosímiles que son nuestra base de la casa. En el próximo video vamos a hablar de cómo convertir esos números, esos intervalos, esos datos puros numéricos en palabras, para que ahora, como sí sabemos convertir las palabras y memorizarlas como queramos, entonces ya vamos a saber realizar esa asociación entre número y una historia. Hasta ese momento lo que te invito es a practicar esas relaciones, esas asociaciones inverosímiles con distintas palabras, con distintos objetos, con los datos que tú pienses que no tienen relación alguna y que esta técnica consideras que la puedes aplicar. Así que te leo en los comentarios si quieres que suba futuramente este video del que te hablo. Tu apoyo me sirve inmensamente. Deja un like, suscríbete, comparte el canal, comparte el video. Y sin nada más que decir, nos vemos la siguiente semana con un video nuevo.
Gracias por verlo.